necesita, ¿sabes qué, hermano? Se necesita humildad. Hablarle del amor de Dios, hablarle de la misericordia de Dios. Una de las cosas que usted tiene que aprender, porque Dios lo va a usar a usted de una manera sobrenatural. Mi posición en Cristo. Efesios 2, desde el versículo 1 al versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. El versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Amén. Según la Escritura, cuando nosotros estábamos en otro tiempo, éramos hijos de desobediencia. Pero al ser adoptados por el Espíritu Santo, fuimos hechos hijos de Dios. Por tanto, ahora somos hijos de obediencia. Amén. Si usted es un hijo de Dios y yo soy una hija de Dios, debemos de vivir bajo obediencia. Amén. Porque en otro tiempo, ¿cómo anduvimos? En desobediencia. Amén. Entonces tiene que haber un cambio. El versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué nos dio el Señor? Vida. La palabra dice que Él me dio vida. Y cuando el Señor me dio vida es porque yo estaba como muerto. ¿Y muerto en qué? Dice la palabra: en vuestros delitos y pecados. Es decir, que cada vez que nosotros pecábamos, el pecado que hacía traía muerte a nuestras vidas. Amén. Y por eso aquí la palabra dice que Él nos dio vida. Y sabemos que los pecados y delitos traían a nuestras vidas muerte. Amén. Entonces lo primero que el Señor nos da es vida. Yo quiero que anote allí, para que tú sepas cuál es tu posición, debes de saber cuál es tu identidad. Anota allí, para que tú sepas cuál es tu posición, debes de conocer cuál es tu identidad. Si hoy vamos a hablar de mi posición en Cristo, ¿cuál es mi identidad en Cristo?
somos hijos de Dios. Amén. Hijos de obediencia. Cuando nos ha tocado salir a otros países y llegamos a los aeropuertos, ¿qué es lo que nos piden a nosotros o a ustedes cuando han viajado en un aeropuerto para identificarlos? El pasaporte. Pero ¿quién te da la identidad? ¿Es el libro o lo que dice el libro? Lo que dice el pasaporte. Porque lo que dice el pasaporte dice cuál es tu identidad, que eres venezolano, cuál es tu nombre, cuál es tu número de cédula, tu fecha de nacimiento. Entonces, ese pasaporte, ¿verdad?, muestra nuestra identidad. Pero en Cristo Jesús, nosotros tenemos una identidad. Amén. Y es necesario conocer nuestra identidad para poder saber cuál es nuestra posición. Amén. Lo primero que debemos de entender es que en otro tiempo estábamos como muertos y ahora estamos vivos. Amén. Tenemos que entender que llegamos a Cristo no porque éramos buenos. Llegamos a Cristo no porque somos bonitos. Llegamos a Cristo porque el Señor nos ama, porque es grande en misericordia, porque Él nos quiere dar vida. Y la posición comienza entendiendo que ya no soy un muerto en pecado, que ahora estoy vivo porque Cristo vive en mí. Mi posición comienza entendiendo que ya yo no estoy muerto al pecado, muerto en el pecado, sino que Cristo me dio vida. Amén. Efesios 2:2 dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿En qué andábamos en otro tiempo? En vuestros delitos y pecados. ¿En qué andabas tú en otro tiempo? Hoy viernes, si yo le pregunto a los caballeros, ¿en qué andaban ustedes en otro tiempo? Bebiendo, ¿verdad? En fiesta. Adulterando, fornicando. En vuestros delitos y pecados. En eso andábamos nosotros en otro tiempo. Pero hoy andamos en obediencia, andamos en vida. Y la posición en Cristo dice, nuestra posición en Cristo dice que éramos de una forma y ahora somos de otra forma. Es decir, no soy la misma de otro tiempo. Es decir, que la gente tiene que ver que hay un cambio, que no eres el mismo, que no eras aquella persona que vivías bajo el pecado, en desobediencia a Dios, que hoy tú eres un hijo de Dios. Esa debe ser hoy tu identidad, hijo de Dios, hijo de obediencia, no de ira. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No somos una criatura como los demás, somos una nueva criatura. Esa es la gran diferencia. Que el mundo pueda ver que en Cristo primero te dio vida y segundo hizo de ti una nueva criatura. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. En otro tiempo nosotros seguíamos la corriente del mundo. ¿Y sabes cómo va el mundo? El mundo va hacia abajo. Pero nosotros los hijos de Dios vamos luchando contra la corriente.
Yo no sé si a algunos de los que están aquí en alguna oportunidad le ha tocado estar en un río donde le ha tocado nadar en contra de la corriente. ¿Verdad que es difícil? Tiene que esforzarse. En cambio, el que va en un río y va con la corriente del río, el mismo río lo lleva. Y así va mucha gente allá afuera en el mundo, que van con la corriente del mundo. El mundo le dice bebe, el mundo le dice fornica, el mundo le dice adultera, roba, y se dejan llevar por el pecado. Pero ¿sabes qué no es fácil? Ir en contra de la corriente. ¿Sabes qué no es fácil para los caballeros decir no, yo soy casado? Eso es ir en contra de la corriente. ¿Sabes qué no es fácil? Cuando tú no tienes dinero y tú te consigues algo que no es tuyo y el enemigo te dice, tómalo. Tú dices, no, eso era en otro tiempo que yo tomaba lo que no era mío. Eso es ir en contra de la corriente. Entonces, ir en contra de la corriente es difícil. Necesitamos esforzarnos. Por eso es que la palabra dice en Mateo 7:13, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hoy tú estás en esos pocos, y dale gracias al Señor. Amén. Que hoy tú puedes pertenecer a esos pocos que han entrado por la puerta estrecha. ¿Qué nos dice el mundo? El mundo nos dice, no te dejes de tu esposo, no te dejes de tu suegra, no te dejes del vecino. Si el vecino te dice algo, tú vas a decirle dos cosas. Si tu suegra te insulta, grítale, no le hables. Eso te dice el mundo. No te dejes, sea orgulloso, pero el Señor, ¿qué te dice? Perdónalo, ámalo. Entonces, eso es ir en contra de la corriente. No sé si a usted le ha pasado que ha llegado a tener un problema con el vecino y ya usted va a ver, cuando la vecina venga a pedirme algo, yo la voy a agarrar en la bajadita. Pero por allá el Espíritu Santo le dice a usted, es la oportunidad de usted bendecir a esa vecina. De que esa vecina puede decir, esta persona es diferente a las personas del mundo. Si nosotros, yo no sé cuántos los que están aquí en alguna oportunidad han dicho, ay, si yo hubiese vivido en los tiempos de Elías, en los tiempos de Abraham, de Noé, yo creo que ellos, si estuvieran vivos, nos admiraran a nosotros. ¿Sabes por qué? Cuando usted lee la Biblia, la palabra dice, y descendía el Espíritu de Jehová sobre Elías. Y David tenía que hacer un holocausto para que viniera el Espíritu de Jehová. ¿Sabes qué? Nosotros no tenemos que hacer holocaustos. En nosotros está el altar. El Espíritu Santo está en nuestro cuerpo día y noche. En aquellos tiempos descendía de vez en cuando, venía. Tenían que ponerse a hacer holocausto, altares, para que el Espíritu de Jehová viniera a sus vidas. Y nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Amén. Dice Malaquías 3:17, y serás para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. No somos cualquier cosa. No importa de a dónde te sacó el Señor. No importa qué hiciste tú en otro tiempo. ¿Sabes qué? Desde el día que fuiste comprado a precio de sangre, Jesús borró todo tu pasado. Y hoy eres para el Señor especial tesoro. Amén. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
La sal preserva, sana lo que está malo. Nosotros somos la sal de la tierra. Amén. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Dónde vamos a alumbrar nosotros? En medio de las tinieblas. ¿Cómo vamos a alumbrar? ¿Será que usted va a tener que cargar una vela? No. ¿Sabes cómo? Con tu testimonio. Amén. Cuando otras personas vean tu manera de vivir. En otro tiempo vivías en pecados, pero cuando la gente vea que tú ahora vives en obediencia, tú estás alumbrando. Amén. ¿Y cómo vamos a alumbrar el mundo? Con nuestra manera de hablar, de expresarnos. No podemos tener un lenguaje, el mismo lenguaje cuando vivíamos en otro tiempo. No, Señor. Debemos de tener otro lenguaje. Amén. Con nuestra manera de ser, con nuestra manera de tratar a los demás, debemos de alumbrar en las tinieblas. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Primera de Pedro 2:4-5 dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Tal vez en otro tiempo fuiste despreciada, desechada, dice aquí, por los hombres, por la humanidad, por tu familia. Pero ¿sabes qué? Para Dios eres escogida, escogido, eres preciosa. Amén. Primera de Pedro 2:9-10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos llamó con un propósito, y es para anunciar las virtudes. ¿De quién? De Jesús, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, te vuelve a decir aquí la palabra, que en otro tiempo no eras pueblo, en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado la misericordia, pero que ahora habéis alcanzado la misericordia. Entonces debemos de darle gracias al Señor, porque cuando andábamos en ese otro tiempo en pecado, en vuestros delitos, no habíamos alcanzado la misericordia de Dios. Pero el Señor nos sacó de las tinieblas, alcanzamos su misericordia y hoy nos ha dado una identidad, una posición, nos ha llamado con un propósito a predicar, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. He sido adoptada, usted ha sido adoptado, usted no es un esclavo. Su posición en Cristo es que usted es un hijo de Dios. Escriba allí: mi posición en Cristo es que soy un hijo de Dios. Y Juan 1:12 dice así: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad, esa es nuestra posición. Amén. Que el Señor les bendiga. Y se necesita, ¿sabes qué, hermano? Se necesita humildad. Hablarle del amor de Dios, hablarle de la misericordia de Dios. Una de las cosas que usted tiene que aprender, porque Dios lo va a usar a usted de una manera sobrenatural.